Buenos días, niños y niñas. ¿Traseromos muchos juguetes los Reyes Magos? Lle bueno cuando un lle pequeño tener juguetes, pero nosotros, desde la tele de los escolinos, pedimos que el año que estás comenzando sea mejor para todos y mejor también para la madre naturaleza, que cada 2x3 estamos dando y disgustos. Pero queremos ver traballar a los que pueden hacer que haya más bienestar, la eliminación de las desigualdades, en el fin de la violencia, sea la que sea, de los abusos y de todas las cosas malas de la vida. Ya sabemos que de ellas cosas no se faen de la noche a la mañana, pero para lograrlo, hasta los más pequeñinos podéis poner un granín de arena. ¿No vos parece? ¿Y qué tal la vuestra vuelta a la escuela? Con toda aseguranza que con un poco de pena, porque después de tanto folganciar en las vacaciones navidiegues, cuesta un pocoñín. Pero no os preocupéis que también lle prestó sobre a los compañeros de clase y de aprender cosas nuevas. Dentro de muy poco ya estaréis avezados y no os costará nada, a las contra, diréis contentos, pues nosotros comenzamos con la tele de los escolinos y güey tenemos a dos niñas, Sara y Miriam, con una esvilla de noticias, a cual la más prestosa. Van a hablar de verbos que ya no hay que estudiar, de lo que pues armarse una comida demasiado picante y de muchas cosas más, todos esos de lo más prestoses, así que no os lo podéis perder. Después iremos al Concello de San Martín de Rey Aurelio, un concello en forma guapo en el que podéis disfrutar de su paisaje, de la gastronomía, hacer senderismo. ¿Qué más podemos pedir? Los escolinos de la Escuela de Blimea del parque son los encargados de hacerles entrugues y la gente del pueblo va a intentar contestarles. Mirai a ver si sois quien a responderles. Buenos días a todos y a todas y bienvenidos a la tele de los escolinos. Hoy venimos Miriam y Sara del Colegio La Llamía de Riaño con un montonao de noticias prestoses. Pues yo, güey, vengo de lo más contenta. ¡Qué contenta estoy! Pero, mujer, ¿por qué estás asina? Ah, claro, ya es el motivo. Y que naguades por venir de presentadora a este programa tan guapo de Localia. Y es verdad que tenía muchas ganas de venir, pero no es por eso por lo que estoy tan feliz. Escucha, que el otro día díxenos la maestra que el mes que viene vamos a repasar otra vez los verbos. Y yo, como no soy a de aprenderlos, porque para los verbos soy tocha, estoy feliz porque ya no tendré que estudiarlos. ¿Que no tienes que estudiar los verbos? Mira, rapazona, explícate mejor, porque yo no acabo de entenderlo. Ah, y que el que non sabe. Escucha, el gobernador del Distrito Federal de Brasil, José Roberto Arruda, ordenó a los seus empleados públicos regionales abolir el uso del xerundio, una medida que definió el martes con un mensaje en contra simpático en contra la falta de eficiencia. No entiendo por qué el gobernador hizo eso y qué tiene que ver con nosotros. Ah, menos mal que estoy aquí yo para explicártelo. El caso ye que Arruda, que así naye como se llama el gobernador, perdió la paciencia con de ellos miembros de su propio gobierno, que siempre están haciendo, logrando, estudiando, mandando cosas o preparándoles, pero nunca acaben los sus trabajos o ponen unas metas para acabarlos. Por ese motivo, el gobernador prohibió usar el xerundio. Estoy segura, de hecho, de que los maestros copiarán del gobernador y prohibirán usar el xerundio, el infinitivo, el futuro y el pasado. ¿Y no te parece que estudiar los panas y una bobería? ¡Qué suerte, qué suerte! ¡A rapacina! A ti dio un aire con esto de la tele y debiéronse de caer todos los torneos que teníésanos. Pero sigamos con lo nuestro. Para notarse sorprendente la que vos voy a decir ahora. Ello oye que en Skies dun distrito de Londres, unos de los más animados por el so teatro y la vida nocturna, enllenóse de policías glaiando y bomberos derribando un restaurante tailandés. Pero tan mala era la comida que los bomberos decidieron intervenir. No lle eso, la cosa foi mucho peor. Al principio creyeron que era una alerta química,
Como todo el mundo tiene tanto miedo con esto de los terroristas que armen tantas yaceries, de alguien golió de algo fuerte y comentó que eran químicos. Pues vaya susto que tuvieron que llevar el cocinero y los camareros al ver a los bomberos vestidos con trajes especiales echando las puertas abajo. Pero, ¿qué demonio estaba haciendo para que armara tanto baturicio? Pues la salsa de chile del cocinero, que al parecer tienen que quemarse los pimientos, igual y que tira para atrás. El pobre decía muy ofendido que la xente que podía llegar a entender que la xente que non lle tailandesa non supiera lo que era, pero de aí a decir que golía sustancias químicas de terroristas non lo podía aguantar. Pues esta noticia también va de comida y abúltame que no lle nada prestosa. Un británico con nada más 20 años murió debido a una enfermedad hepática. Y una pena, pero ¿qué tiene eso de sorprendente? Pues que fue debido a que a lo largo de toda su vida no comía nada más que patatas fritas, tostadas con mantega y xudías enlatadas con salsa. Non lle daba pola gana comer un pouco de pescado, carne o verdura. Y eso produce una enfermedad muy grave, la cirrosis. Y ya que la vida está mal repartida. Non sei se vos acordaréis dun menor asturiano que foi llevado al centro da cosilla de Xixón porque estaba moi obeso. E ya que lle tan malo comer por demás como non comer unha dieta variada. Por este motivo, los expertos están mirando el menú con lupa y de ellos hasta emplean programas informáticos para detectar cualesquier fallo en los diseños de los menús. Pues para que la xente no pase ni gota fame, debieron facer unha ensalada de 6.700 kilos que entró nos Guinness. Pulpí, un pequeño concello de Llegante, Llogrolo, gracias a un profesor de cocina de allí, Agustín Caparrós. Y entrugaréis vos cómo se preparó la ensalada. Pues este cocinero dixo que con mucho cariño y cuidado y estando todos muy organizados, traballaron un equipo de 20 personas. Mi abuela quiere ir para felicitarlo porque para él imposible. Cuando tiene que cocinar para 8 ya está lloriada. Pues el caso ye que fueron capaces de alimentar unas 28.000 personas. A este home tenían que poner una UNESCO por acabar con toda la seguridad con la fame del mundo. Y ya que con la comida no se juega, ni con los frigoríficos. ¿Con los frigoríficos? Un frigorífico atrapó a una noruega de 23 años al meter una comitera en la nevera y pegáis la mano en la superficie metálica del mismo. Mi abuela, al oír esto, quiere volver a la fresquera y no quiero oír nada más de neveres. Pues peor que lo de la nevera y lo de la nena china de 8 años, Xiaoping, que come desde fai 2 años el su propio pelo. Comió tanto pelo que está a punto de quedar calva, pero non lle todo, y que el pelo dai muchas ganas de comer. La historia de Xiaoping comenzó va 2 años, cuando la pequeña Xiao, xogando na calle, cortóse un mechón de pelo, introduxólo na boca, masticólo y tragólo. Al día siguiente comió 4 cuencos de arroz, cuando lo normal ya era 1. Pero non lle todo, lle que agora los niños ríense de ella, Provina, y por culpa de una enfermedad que tiene raro hasta el nombre, aleotriofagia, una alteración de la fame que te lleva a comer sustancias non alimenticias. Pues con esta niña, comedora de pelos, despedímonos. El sábado que viene vendremos con más noticias. Un besín y ta luego. ¿Cuántos habitantes tiene el concello San Martín del Rey Aurelio? 20.000 aproximadamente. Unos 20.000 más o menos. Sobre 19.000 y pico. Aproximadamente 19.000 y pocos, 20.000. Pues creo que unos 20.000 aproximadamente. ¿Cómo se llaman los dos institutos del concello de San Martín del Rey Aurelio? Uno es Calvo Sotelo y el otro del Entrego, pues no lo sé. Calvo Miguel y no sé, el otro. El Instituto José Calvo Miguel y el Instituto de Enseñanza Media Covadonga. O sea, en Blimea, Juan José Calvo Miguel y en el Entrego, el Instituto Covadonga. Juan José y Covadonga. Aquí en Sotrondio, Juan José Calvo, y en el Entrego debe de ser el Covadonga.
¿Dónde se encuentra la barría de San Juan? En el Serrallo. En el entrego. Xuanxan, en Serrallo. No lo sé. Ni idea. Eso no lo sé. ¿Qué equipos de fútbol hay en el concello? Pues el Entrego, el Corbero y el San Martín. El de San Martín, el del Entrego y el Corbero. El San Martín, el Entrego y el Corbero. El San Martín, el Corbero y el Entrego. San Martín, el Entrego y el otro, a ver, ¿cuál era? San Martín, el Entrego y el Corbero. Pues está el Corbero, el San Martín y no sé si ahora sí funciona el Asturias, pero era el Asturias también. Corbera, San Martín y el Entrego. ¿Qué, niños y niñas? ¿Sabíais de alguna pregunta sobre San Martín de Rey Aurelio? Con toda aseguranza que sí. La primera, el número de habitantes del concello, y era bien fácil, por lo que aunque nadie dijo la cifra exacta, anduvieron todos muy cerca. La mayoría comentó que eran 20.000 habitantes, pero en realidad hay unos 19.289, como veis, y un concello abondo poblado. La segunda entruga no era nada difícil, sí casi de ellos entrevistados no lo sabían o escaecíense de uno de ellos institutos de educación secundaria. Un ye Juan Miguel Calvo Miguel y el otro Instituto de Educación Secundaria Virgen de Covadonga. En la tercera entruga pocos supieron contestarla. El barrio de San Juan está en Sotrondio y nómase también el Serrallo. ¿Cómo se nota que la gente de San Martín de Rey Aurelio, como la de casi todos los yaos, os gusta esgalla al fútbol? Nosotros entrugábamos por equipos de fútbol y la mayoría dijo tres: San Martín, el Entrego y el Corbero. San Martín y el Entrego son equipos de fútbol de adultos y el Corbero ya infantil. Y después de la sección de entrugues tendremos al grupo musical dirigido por el maestro y músico Nacho Fonseca, que va a interpretar Na Granxa de Ney. Y a lo cabero falaremos con la escritora Esther García, que está acabante de asolellar el libro Faragullas. Esperamos que vos presten todas estas propuestas que vos traemos. Pasen cosas muy raras.
Hoy tenemos con nos a Esther García, maestra y licenciada en Pedagogía, escritora que tiene una esbilla de libros y de premios. Y junto a ella tenemos también a dos neñas de la Escuela de Teatro de Carballín, Carlota y Carmen, que me van a echar un gavito con la entrevista. Esther, buenos días. Buenos días. Y un placer para nosotros tenerte aquí, güey. Y yo creo que va a comenzar Carlota con la primera entruga. Carlota? Que yo creo que ya la sabes muy bien. Sí. ¿Cuál era? Esther, además de ser escritora y maestra y pedagoga, ¿qué gusta más, escribir o la enseñanza? Sí, Esther, porque no sé si eso ya es difícil, porque ya es muy diferente. Uno cuando está, yo sé que ahora estás en el instituto en Piedras Blancas con adolescentes, una época, una etapa difícil en la vida, y lo que ya la escritura, lo que supone, bueno, pues es una vida totalmente diferente. Tú si tuvieses que escoger, ¿cuál escogerías? Non sei, ponesme nun aprieto. Eu creo que son dos facetas distintas da miña vida. Llevo moitos años sendo maestra e fui maestra de vocación. Gústame moitísimo el traballar con os nenos. Agora un pouco, bueno, tengo nenos máis grandes, pero tamén disfruto. Y escribir pues también me gusta, y otro momento de la vida que también me gusta. Hay veces que incluso la clase me inspira cosas para escribir. Es decir, que yo un poco, como si dijéramos, podemos considerarlo de complemento. Y además hay que decir que tú hiciste y escribiste libros didácticos y libros de texto para nenos. Sí, por eso que trabajé libros de texto y materiales para la escuela en asturiano, y libros de didáctica na colección esta de estalla pedagóxica, pero bueno, tamén fixe outras cosas que non salieron a la luz, como talleres de escritura. Yo creo que siempre que enseñas tamén enseñas a escribir y enseñas a leer y a cómo interpretar la lectura, que eso ya es importante, y eso forma parte pues de la profesión. Bueno, pues Carmen tiene otra introducción. Carmen. ¿Deprenderse a escribir o hay que nacer con un don para la escritura? Yo creo que en esta vida todo se deprende y perfeccionase, y cuanto más tesón tienes, pues más lo perfecciones. Pero también nacer con un don es muy importante. El que nace con un don tiene mucho terreno ganado, porque además de tener ese don, pues cuanto más escribes, más te gusta escribir, más lo perfeccionas. Yo siempre os digo a los alumnos, por decirlo así, que hay que hacer y refacer. Hacer y refacer y apuntar todas las ideas, y entonces desde ahí es donde pueden salir cosas guapas. Claro, porque estos nenes no sé lo que ellos creen, pero yo creo que hay muchas veces que ellos piensen que cuando una escritora o cuando un escritor se pone a escribir, que viene un poco de las muses, que hay una inspiración que te llega y tú nada más que tienes que escribir así, pero eso no es así, ¿no? Para poder escribir de alguna manera tienes, o para ser una escritora, tienes que escribir mucho y leer mucho. Sí, hay que trabajarlo, hay que leer mucho y después trabajar mucho la escritura. O sea, tú puedes inspirarte, hay muchas cosas que te inspiren para escribir y que te aporten ideas, y en un momento determinado, en cualquier lugar, salta una idea para escribir pues, un poema o hacer un relato. Pero de todas maneras todo eso hay que trabajarlo mucho y romper muchos papeles a la hora de escribir. ¿Carlota? ¿De dónde viene el bezu de escribir? No sé si te sabré decir de dónde me viene. Siempre tuve el beso de escribir. Yo creo que siempre me gustó escribir y leer, porque para escribir pues hay que leer también, si no es casi imposible. Yo creo que ya desde pequeña, mi papá, que le gustaba mucho hacer rimes y versos y cantares y contarme cuentos, creo que infundió así un poco en mí esa curiosidad por la lectura y por escribir y hacer cosas también. Yo creo que eso, que las familias que nos están escuchando, ¿qué podríamos decir a estos padres o a los abuelos cuando están con los nietos, cuando están con los hijos, los padres? ¿Qué ellos podemos decir? Pues precisamente eso, para de alguna manera que los niños ellos guste la lectura y que pasen después a escribir. Mira, hoy estamos en un mundo difícil a la hora de enseñar a leer, de que los niños se aficionen a leer, porque tienen muchísima oferta de otro tipo de cosas, como ya la televisión, todos los videojuegos, todos estos juegos aparatinos que tienen ellos. Sí, todo lo que tienen, que no sabemos ni lo que tienen. Sí, entonces es muy difícil sentar a un niño pues, a leer un libro. Claro, ¿Cómo hacer para que un niño... Atención, necesita estar ahí oyerte. Yo creo que hay niños que nacen lectores y entonces eso va cultivándose y cada vez van haciéndose más lectores, y haylos. Pero por otra parte, pues falta
que los niños se aficionen a la lectura. Libros hay abondos, mucho más que teníamos nosotros. Yo creo que los padres, los abuelos, deben de tomárselo en serio y lleis lecturas a los niños como hacían antes y contallos cuentos y es muy guapo ir una tarde a una librería, a una biblioteca a pasar un rato con ellos y non tanto, claro, todos nos entretenemos, non solo los niños se entretienen con la televisión, entretienense también los padres y los abuelos, hay como una falta de comunicación en todos los sentidos y entonces eso afecta también a la lectura y después, no sé si los profesores donde yo trabajamos muchísimo porque los niños llegan, pero es una tarea difícil. Casi los tenemos que llevar de la mano, tú también lo sabrás bien. Y sabes lo bien que además en el informe PISA que salió va poco, pues parece que España non quedaba en bon lugar en cuanto, bueno, pues a la lectura quizás, bueno, muchas cosas que teníamos que mejorar y parece que eso ya es siempre algo, pues una asignatura pendiente, ¿no? Sí, yo creo que sí, que hay una asignatura pendiente que tenemos pues los educadores, los padres, las familias y todas las instituciones que pueden de alguna manera fomentar y animar a leer a los niños y non dallos tanto todo masticado como son, vivimos en el mundo de la imagen, non cabe duda, pero a pesar de todo tenemos que dedicar un poco también a la lectura porque pues tienen internet también que también va a quitarles tiempo y no podemos dejar de la mano pues lo guapo que leer un libro, que diríamos esa frase tan tópica de que es un tesoro, pero bueno, que conoces mundo, conoces otros personajes y yo creo que cada vez que lo lees pues puedes sacar otras conclusiones y sacar otro partido. Nosotros estamos aquí pues para hablar de tu trayectoria, pero sobre todo porque está acabando tienes entre les manes, hay un libro, pásamelo, tienes entre les manes, un libro que sí que lle pues un tesoro, no un pequeño tesoro y un gran tesoro y que, bueno, pues Carmen tiene ahí una pregunta sobre este libro que yo aconsejo a todos los padres y a todos los abuelos y a toda la gente que nos está viendo y que tenga, pues eso, fíos o nietos o sobrinos o primos, y un libro muy guapo para que los niños vayan eso, entrando por la lectura que es tan necesaria para tantas cosas. Carmen, ¿cuál era tu pregunta? ¿Cómo ve la literatura para niños en Asturias? Bueno, en asturiano hay literatura para niños. En estos 25 años yo recibo muchísimo lo que es la literatura en general, para niños y para adultos, la literatura asturiana en asturiano. Para niños hay menos, hay sobre todo poesía, hay más de lo que es narrativa y relato, pero hay menos de poesía, pero ya hay de alguna cosa que se puede leer. Como, bueno, pero yo falaría pues de Faragüillas y el último, vamos a hablar de Faragüillas. Claro, vamos a falar. Y un librín con poemas curtios, al modo de los haikus japoneses. Ellos después van a contarnos algunos, pero por ejemplo, bueno, yo creo que por ejemplo, si tú nos lees dos, porque hay que decir que tan occidental y que quizás pues tú vas a llenarnoslo mucho mejor que seguro que yo, que soy de centro, soy de nieve. Tienes, por ejemplo, dos. Bueno, que podías leerlo tú también, pero bueno, es un libro que escribo a las 4 estaciones del año y entonces pues está en la primavera. Sientes el eco de los truenos que atruenan, voces no cielo. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, a ver también. Foguera San Xoán, espierta el fuego folgazán, queima la noite. Bueno, por ejemplo, ¿qué tenías tú, Carlota? Pa de prender, aquel despertello con manto colorado duerme en el tellao. ¿Y el tuyo? Lladran rapiegas, alborotanse las pitas y las parpallegas. Bueno, pues ya viste como ellos también dependieron unos versiquinos. ¿Quién toca ahora preguntar? Carlota, ¿y es tú, no? ¿Por qué escribe poesía para niños? Bueno, el mundo mío, la vida mía giró mucho alrededor de los niños porque soy maestra y pedagoga y entonces de alguna manera viví con ellos cómo acercarlos a la literatura y una forma de acercarlos a la literatura pues ya escribiendo versos para ellos. Y es muy difícil escribir para niños, a pesar de que yo creo que no está tan prestigiado como está la literatura para adultos, pero escribir una literatura que entiendan los niños y que ellos guste
pues hay que ponerse en la piel de los niños, digamos. Ya, y la poesía, ¿cómo lo viven ellos? Porque es muy diferente lo que es la narrativa de la poesía. Sí, yo creo que a los niños gusta ellos la poesía, el facer rimes e el xugar con as palabras, e cuando ellos son quienes a facer un verso, llevados de la mano, por supuesto, de los maestros, porque hai pocos niños que así de mano te faigan un poema, pero ayudándolos o dándoles indicaciones, dándoles pautas e que lo fan. Siéntese satisfechos y gusta ellos leer poesía, gusta ellos recitar. Yo de eso tengo buena experiencia. ¿Carmen? Sí. A ver, Faragullas, ¿y la primera? Faragullas y la primera obra de los haikus. ¿Qué son en realidad los haikus? Pues los haikus son unos poemas japoneses, muy antiguos ya. Hizo los primeros haikus en el año 1686. Había otros versos japoneses anteriores que eran un poquín más largos y constan de 17 versos cada uno, 5 en 17 sílabas, vamos a decirlo bien, 5, 7 y 5, 3 versos. Todos son así, ¿no? Hombre, puedes a veces saltarte un poquillín la estructura, pero en realidad son versos muy pequeñinos. Parece que son unos versos que dicen mucho con pocas palabras. Y lo que está sucediendo aquí y ahora en este momento, y es como una observación de la naturaleza. Son versos, poemas mínimos que cuentan muchas cosas en pocas palabras, digamos. Y decir lo que en pocas palabras todo un universo, pues ya es difícil, pero a la vez pues ya guapo y de fondo importante. Esther, y es la primera vez que se escribe haikus en asturiano, ¿no? Que el asturiano puede con todo. Con todo. Sí, yo apetecióme escribir haikus porque cuando presenté el meu libro de Churivaga, Dolfo Camilo, que me presentó en aquella vez en Avilés ese libro, pues fixóse nun poema mío curtio. Yo suelo escribir poemas non moi largos, que lo comparó con los haikus japoneses, que lo tengo aquí. Que decía asina: espurríme moito para agarrar la chuna e a caí de sopetón nun chugaren sin fondo. Un poema que decía Adolfo, que era un poema que parecía mínimo, que parecía muy curtio, pero que tenía un gran trasfondo, y compararlo él con los haikus japoneses. Y a mí ocurrióseme que yo podría hacer, yo tuviera, vamos, ya leer algunas cosas y prestóme pues hacer en ese tiempo, pues fui verándome son la observación de la naturaleza, de lo que pasa, y bueno, pues hay que ser observador y plasmar en un momento determinado pues ese instante que te presta, que te inspira, que te choca. Bueno, ya para acabar, Carlota, tienes última pregunta, tenemos poco tiempo. ¿Cuál es? En relación con la literatura para niños, ¿qué posición ocupa la poesía? ¿Podría ser Faragullas una buena forma de introducir a los niños en la poesía? Bueno, respecto a la primera pregunta, creo que ya antes dije yo que la narrativa, pues hay más narrativa que poesía para niños, en Asturias quiero decir, ¿no? En asturiano. Y parece muy importante, una forma de introducir a los niños en la literatura, ya que lean poemas, que lo reciten y que lo pasen bien, porque leer un poema y un momento feliz, bajo mi punto de vista, un momento de evasión, un momento que te entregas a esa palabra que te sugiere cosas, ¿no? Y a ver, repíteme la segunda pregunta, y era... ¿Podría ser Faragullas una buena forma de introducir a los niños en la poesía? Yo creo que sí. Faragullas lleva un libro para nenos y para grandes. Titúlolo yo Faragullas, versos pequenos para nenos grandes. Leer versos de Faragullas, como son poemas pequeñinos, que no cansen y que dicen muchas cosas muy guapas en relación con las estaciones del año, al modo de los haikus japoneses. Los japoneses son muy observadores de la naturaleza. Basho, del que falé primero, y era un monje que se dedicaba a pasear y a observar la naturaleza. Y bueno, pues de esa observación salen estos poemines que son pensados, pues eso, para que la gente, los lectores, se deleiten con ellos y piensen en la naturaleza, en las estaciones del año, primavera, verano, seronda y invierno. Esther, pues nada, quedamos con estos versinos. Para todos los nenos, para todas las edades, esos vecinos pequeñinos tan prestosos. Fue un placer tenerlos aquí con nosotros ya tenemos que dejarlo, y acordáis que los sábados a las 11 tenéis una cita con la tele de los escolinos, no faltéis.
Buenos días, neños y neñes. Otra vuelta más estamos con vosotros en la tele de los escolinos. Y hoy tenemos con nosotros a dos niños de la escuela El Parque de Blimea, Naima y David, que van falanos de leyes que tan desfasadas da fechu. Agora non tienen sentido, porque llegan acordes a otros tiempos, pero en todavía no se sabe ni el por qué ni cómo están ahí. Caltiénense a lo largo del tiempo en un montonado de países, por lo menos en el papel, aunque en la práctica casi no se utilicen. Si queréis pasar un ratín prestoso, no dejéis de escucharlos. Después diremos otra semana más al Concello de San Martín de Rey Aurelio. Allí los escolinos en la escuela del Parque de Blimea van a seguir haciéndonos entrugues. Miráis si sois a contestar alguna de ellas. Buenos días, neños y neñes. Estamos hoy aquí otra vez más en la tele de los escolinos. Hoy venimos Naima y Dani a falavos de la ley. Y entrugaréis vos por qué vamos a falar de algo que parece en forma aburrido. Pues nosotros vamos falavos de unas leyes que son la monda. Mis abuelinos dicen que en España la ley está muy mal y yo no lle por llevaros la contraria, pero ya que en el mundo hay leyes que son bobes del todo, rares, difíciles de entender. El que les fizo debió estar un poco llorado en ese momento. Bueno, a lo mejor son leyes en forma antiguas que quedaron desfasadas y todavía se caltienen por lo menos en el papel. Bueno, pues vamos con la primera ley. Ella dice que en Bahrein, un país del Medio Oriente, el ginecólogo puede mirar las partes íntimas de las mujeres, como dice mi abuela, les vergüences, pero no les puede mirar. Home, yo eso no lo creo. ¿Cómo vas a mirarles si no puede mirar? Y imposible. No digas boberías. De todo esto tiene razón mi mamá cuando dice que la tele mueve una barbaridad. Ah, el fato y es tú que fales al sabor de la boca. En ese país ya lo pensaré en todo. Y el ginecólogo fíxese a través del reflejo y el espejo. Mira tú qué cosas. A mí abultóme una bobería de campeonato mayor lo que fue en una ciudad de Estados Unidos, Vermont, donde las mujeres tienen que llevar un permiso firmado por los hombres para poner dentadura postiza. Y ya que como los americanos son de aquella manera, las mujeres solteras que tengan paracaídas los domingos pueden ser encarceladas. Oye, y si salten un sábado o un viernes también pueden meterles presas. Lo que dice mi abuela, el mundo está perdido. ¿Y qué te parece que en Miami será ilegal pasearse por la comisaría de policía en patinete? Pues claro, deben ser que los policías deben estar fartos de tanto deportista suelto por las comisarías. Pues lo que pas cacharrate de risa, ya que en Ohio, otra ciudad de Estados Unidos, pues no puede ser ilegal tener un pez borracho. Pues claro, los peces y tan borrachos pueden desarmar una bolera, poner una bomba. Buenos son ellos. La que ya es muy práctica y una ley de Alabama. Con toda seguridad los españoles vamos a copiarla. Tanto emperrarse en que la gente no beba ni tome drogas. Y no tenemos legislar la ley principal, que sea ilegal tapar los huellos a una persona mientras conduce su coche. La gente tanto emperrarse en poner una venda mientras conduce su coche y claro, eso puede ser peligroso. Esperemos que no copien la ley del Salvador, que dice que los conductores que estén borrachos pueden ser castigados a una pena de muerte frente a un pelotón de fusilamiento. Escucha, hay una ley en Kentucky que considera ilegal llevar armas escondidas en la ropa. Mira, para que después digan que los ingleses no tienen pájaros en la cabeza, que por lo menos preocúpense por lo de las armas. No llantes campanes al vuelto. Lo que no pueden llevar son armas escondidas en la ropa si pasan de los 2 metros de largo. Pues ahora vamos con unas de ellas leyes del Reino Unido, que no tienen desperdicio. ¿A que no sabéis que fan si topen una ballena muerta en los costes? Cuido que no tenéis idea, pues la cabeza lleva al rey. Y la cola para la reina, pues se la necesita para los corses. Pues entonces hay más bobo la que habían de reu. En la ciudad de York, Inglaterra, sería ilegal matar a un escocés dentro de las antiguas murallas. Coime, y si un escocés será también ilegal. Eso es una barbaridad. Bueno, non tanto, porque nada más puedes asesinarlo con un arco de flechas y en la actualidad no creo yo que queden muchos escoceses con arcos y flechas. Y ya que los ingleses son muy suyos, por ese motivo los galeses no pueden entrar en la ciudad una vez que no se puso el sol y no pueden permanecer en ella una vez que marchó.
¿Y qué te parece la ley que permite mexar en público en el Reino Unido siempre que apuntes hacia la rueda del coche y tenga la mano apoyada en él? Pues si es muller y te has preñado, pues mexer donde quieras. Na calella, nunca es policía, yo mexé en la calella, na calella mexé. Y si va a Londres y tiene una recia ovelles, que non te preocupe, porque pues paseales en Maldre por puente Londres. Non te vas tener que pagar €1. Coime, vaya chollo. Yo non quiero ir a Londres, pues faceme cumplir la ley de hacer el tiro con arco todos los días. Si fuese jugar a la consola, en Tobía. Y vamos despedirnos con una ley muy prestosa. Ello ye que si vas a Francia non puedes de poner un determinado nombre a un gochu. ¿Y qué nombre ye ese? Napoleón, porque Napoleón ye un nombre de la cabeza a los pies, de gochu nada. Y con Napoleón despedímonos hasta la semana que viene. Un beso y hasta luego. ¿Dónde está la aldea de Sienra? En Blimea. En Blimea. En Blimea. En Blimea. Ah, en Blimea, pasando el puente de Miramar a la izquierda, subiendo, ya está ahí. ¿Dónde está la Cruz de los Caídos? En Sotrondio. Pues no tengo ni idea. ¿En Santa Bárbara? ¿En Sotrondio? En Santa Bárbara. San Mamés, por ahí para arriba. No sé si por Santa Bárbara. ¿Qué 3 fiestas gastronómicas hay en el concello? Los nabos, les cebolles rellenes y los pimientos rellenos. Les cebolles, los pimientos y los nabos. Los nabos, los pimientos y les cebolles. Los nabos, les cebolles en el entrego, los nabos en Sotrondio y los pimientos en Blimea. En el entrego les cebolles, en Sotrondio los nabos y en Blimea los pimientos. Les cebolles, los pimientos y los nabos. Los nabos, las cebollas rellenas y los pimientos rellenos. ¿A que non lleren difíciles les entrugues? Bueno, como siempre, d'ellos son un poco más que otros. Asina, la primera entruga, onde está la aldea de Xenra, pocos dixeron que en Blimea. Y no todo el mundo supo decir que la Cruz de los Caídos está en una yomba en Rivas Sotrondio. Sí, casi todo el mundo supo que la gastronomía de San Martín de Rey Aurelio es de lo más variado y tiene platos tan representativos como les cebolles rellenes, los pimientos rellenos o los nabos, que fueron declaradas fiestas gastronómicas de interés turístico regional. Por este motivo nadie tuvo duldes y de ellos jamás te explicaron dónde y cuándo se celebren. Asina, les jornades gastronómiques de los nabos celebras en Sotrondio el 11 de Pallares per San Martín, les cebolles rellenes en el entregu el 30 de Pallares per San Andrés y los pimientos rellenos en Blimea el 8 de Aviento. Después de la sección de entrugues tendremos al coro de la Caixa de Música de Mieres, dirigido por Reyes Duarte Castaño, que van a interpretar Córtame un ramiquín verde. Y a lo cabero falaremos col compositor Ernesto Paredano, que acaba de asolellar un disco, Alebrís. Esperamos que estas propuestas que vos traemos sean de vuestro agrado.
Hoy estamos aquí otra vuelta más en el Centro Asturiano, en el Salón Unles, con Ernesto Paredano, un músico cuya vocación musical ya comienza a manifestarse cuando era muy pequeñín y que acaba de asolear un disco íntimo, sugerente, alebrís, y también tan, al llau de él y al llau mío, dos neñes del grupo infantil de teatro Carballín, Carlota y Carmen, que son ya casi periodistas y que van a ayudarme a hacer esta entrevista. Buenos días, Ernesto. Buenos días. Lo primero que quisiéramos saber, seguro que te lo preguntaron muchas veces, pero oye, ese nombre, Alebrís, porque parece que, bueno, que a nosotros que nos suena así como un poco extraño. Extraño. Y un poco la intención también, que suena extraño. El nombre de Alebrís lleva una solemnización de la palabra alebrije, que lleva unas figuras que tiene el arte popular, la artesanía popular mexicana, que vienen de unos sueños que tuvo un artista, en unas fiebres que tuvo, en un delirio que tuvo unos sueños y vio esa serie de figuras, y al despertar se curó y entonces las empezó a hacerlas en distintos materiales, y ahora ya parte en 50 años convirtiéndose en parte de la artesanía popular mexicana, como parte del folclore. Ya, porque parece que un asturiano que, bueno, de Avilés, de familia asturiana, después vamos a falar por qué porque este predominio de lo mexicano, después lo veremos. Porque primero, Carlota tiene una entruga. ¿No es eso, Carlota? ¿Cuál era? ¿Qué queréis decir? La su vocación musical empieza a manifestarse cuando yo era pequeño. Entama los sus estudios en la Escuela de Piedras Blanques de música. ¿Y hizo cursos de qué? ¿De solfeo y piano? Y piano. ¿A qué años? No sé, yo creo que cuando yo era pequeñín, ¿eh? Sí. ¿Y qué teníais que intrugar? ¿Acuerdaste? Sí. ¿A qué años es bueno que los niños comiencen a tocar algún instrumento? Bueno, yo creo que bueno, cuanto antes puedan meterse en la música, y bueno, porque hay una formación previa igual que aprendes a les lletres para aprender a escribir, para la música tienes que aprender les lletres, que son les notes, para poder tocar. Entonces, cuanto antes y mejor, porque cuanto más pequeños somos, mejor recogemos todas las cosas. Fizo numerosos cursos relacionados con la música y algamando así una formación musical sólida y permanente. Los cursos que fizo son jazz, perfeccionamiento de piano, musicoterapia, sonido y música del cine, técnicas de relajación a través de la música y manejo de programas informáticos. ¿Para qué sirvieron todos estos cursos? Pues bueno, los cursos son buenos una vez que tienes una formación para complementar la formación, para abrir otras vías que no tienes en lo que son los estudios oficiales o reglamentarios. Entonces, en poco tiempo dante ideas, pinceladas de lo que pueden ser otros campos, otras cosas, y sirven mucho para complementar la formación, para abrir otras cosas que no sabías que había, por ejemplo. Ernesto, yo sé que hay muchos niños y muchas familias que con toda seguridad están viéndonos y bueno, están aquí delante de un músico ya de prestigio, de un músico asturiano. Entonces, bueno, dirán ellos, bueno, pues, ¿qué tendríamos que hacer con estos niños que ya como tú, desde bien pequeñinos, tienen ese interés por la música y que quieren ser eso, de mayor músicos y que lo que os gusta y la música? Pues hay que hacer y apoyarlos, porque el mundo de la música no es un mundo fácil, desde nenos, es un mundo muy sacrificado. Y llega un punto en el que hay que tomar decisiones importantes que para un neno pues a lo mejor son grandes, que ya dejar pues una actividad porque la música ya empieza a comer tiempo, ya con el paso de los años. Entonces ya es difícil, ya es sacrificada la música, pero a los nenos que les gusta, que tienen aptitudes y valen para ello, deberían de apoyarlos al 100% y dar detrás de ellos para... ¿A qué años, por ejemplo, oye, bueno, pues no sé, llevarlos, no sé, claro, dependiendo, porque yo sé que de pequeñita te gustaba la gaita y tal, o bueno, dependiendo del instrumento, no, pero ¿a qué años, bueno, llevarlos a las academias, eso? Pues puede empezar desde los 4 años, pueden empezar a formarse, a los 6 pueden empezar a formarse, a los 8 pueden empezar a formarse, a los 10... Tengo un amigo que es contrabajista ahora de orquesta y empezó cuando teníamos 16 años, o sea, cuanto antes es mejor, porque luego pero nunca es tarde. Eso, nunca es tarde. Si de hecho es buena, nunca es tarde. Si tienen aptitudes, tampoco.
pero cuanto antes y mellor, desde los 4 años é perfectamente posible meterlos, incluso antes. E cando fales de sacrificarte, hasta que punto lle sacrificarte? Non salir con los amigos ou eso nunca te pasou a ti? Porque a lo mellor están pensando ellos que, claro, un sacrificio tan duro igual igual non merece a pena. Entonces, eso, sacrificarte, yo creo que a lo mellor hai que explicarlo un pouco, porque igual para el neno tampouco é un sacrificio demasiado grande, ¿no? No, y entendelo como otro lenguaje, igual que aprendes inglés, alemán o francés o cualquier otra lengua, la música y otro lenguaje, y un lenguaje musical. Y hay que tomarlo como otro lenguaje. Tienen las mismas horas que ocupa el inglés, pues ocúpelas en música. Entonces, a lo mejor no puedes estudiar, no te da tiempo a todo, sino que tiene una serie de sacrificios. Hay niños que van además a esas actividades, ¿no? Pero que sí que a lo mejor hay que escoger. Hay tiempo para todo, sí. Y da, aparte de lo que quite, que lleve a lo mejor tiempo, da mucha disciplina, da mucho orden, mucho tesón a la gente. Y es una cosa, promueve cosas interesantes para los niños, sobre todo. Carmen, tú tenías ahí otra introducción, ¿acuerdas? A ver. Fizo muchos trabajos como fotógrafo artístico en exposiciones y como locutor. ¿Qué presta más, la fotografía, la música o presentar programas? Bueno, gustame mucho más la música porque estoy mucho más orientado ya desde neno, y lo que es la fotografía, la locución y todo esto son cosas. La locución sirve para mi trabajo ahora en México, por ejemplo, pero y la fotografía sirve para relajarme de hobby, para revelar fotos en casa, más o bien, y de vez en cuando para hacer una exposición, pero lo que más me presta a mí es la música. Non é fácil que, bueno, pues que la xente ou que los niños fagan tantas cosas e se ellos de bien todo. Bueno. O no, que hai que tener para eso? Por lo menos, eso nace uno con ello, de alguna manera, bueno, pues hay un esfuerzo a base de clases, a base de organizarse, como decís antes. Pues la verdad es que llegué a organizarse porque yo soy muy desastre además para estas cosas. Entonces, la fotografía vínome más tarde, vínome de mayor y vínome por la ausencia de piano. Yo cuando marché para Salamanca a estudiar no tenía piano y tenía que hacer algo. Entonces agarréme de una cámara que estaba dándonos en clase formación de fotografía, me especialicé en fotografía y pues de aquella agarré la viada y no la solté. Lo que pasa que lo que hay que tener y uno a lo mejor una sensibilidad, una facilidad. Para mí la música es algo muy natural desde neno. Entonces, pues aquella artista, no, y ser trabajador también, porque claro, sí, fácil, no sabe, porque a veces sí que los nenos creen que eso viene bueno, pues de algo que viene más allá, no, viene también del esfuerzo, ¿no? Hay que tener claro, hay que esforzarse un poco y trabajar y concentrarse en el trabajo. Cuando se está trabajando, estar lo que se está, no estar mirando, papando moscas, ¿no? Que dice el otro. Carmen, ¿tú tenías otra pregunta por ahí? ¿Cuál era? Fue director de la banda de gaites de Castrillón a lo largo del año 2005-2006 y profesor de gaita en la Escuela Tradicional del Arborcer. ¿Y es muy diferente la gaita del piano? Es muy diferente. Tienes que tener en cuenta, la gaita es un instrumento solista, como el violín, como el violonchelo, la flauta, hay un instrumento que hace melodías y tiene un acompañamiento atrás y el de roncón, el grave que tiene acompañando. Y el piano es un instrumento que tienes que verlo más bien como que tienes a todos los personas de la orquesta metidos en un teclado. Entonces haces lo que es la melodía, haces lo que acompaña, entonces de alguna manera un poco más completo en ese sentido. Entonces es distinto en eso, y es muy distinto en el timbre. El timbre de la gaita es un instrumento de viento muy agudo, el piano pues tiene agudos, pero tiene graves, tiene toda la gama de sonidos. Para comenzar, ¿qué es mejor, la gaita o el piano o lo que gusta al neno? Tiene que ser lo que gusta al neno, lo que pida. Si le gusta la batería, pues la batería, igual no sé. Hay que escucharlo. Sí. Claro, tenías tú otra, sí. ¿no? Trasladándose a vivir a México, donde vive en la actualidad. Allí, en menos de un año, yo grabé ese camino como compositor, musicando numerosos spots para la televisión, la radio e internet. ¿Y es muy distinta la vida en México de la de Asturias? Sí, y es muy distinta. La vida ya en México y aquí es totalmente distinta. Porque bueno, de mano vas con que hablan el mismo idioma, hablamos igual, entendémonos, pero luego tienes que aprender otro idioma totalmente distinto, porque el uso de las palabras es totalmente distinto, la gente es distinta, las costumbres. Entonces sí, es muy distinta la vida allí y aquí. Sin embargo, Ernesto, estás ahí ya muy asentado, con una actividad profesional que nos estabas comentando antes, pues ya, bueno, con un prestigio muy grande. Volver, dices que con el tiempo, ¿no? Sí, cuando se pueda volveremos para acá.
porque bueno, el trabajo hoy en día cada vez más, de hecho el disco que estamos presentando hoy aquí está hecho por internet todo, menos lo que lleva la grabación, todo lo que lleva la producción está hecho por internet, triangulado entre México, Valencia y Francia. Entonces un poco la torre de Babel, el disco este. Carmen, ¿eres tú? Carlota, y eres tú, venga. Na actualidad fai la banda sonora original de la película Oveja Negra, del director Nobel Humberto Escariz, al tiempo que compón música para unas villas de campañas publicitarias. Imagínase que iba a hacer todas estas cosas cuando yo era niño. Cuando eres como ellos, imaginabas tú viviendo en México haciendo todas esas cosas. O nunca, o sí, porque tú ya te veías como gran músico. Como astronauta o yo qué sé cómo sí, lo típico de los niños. Sí, me imaginaba muchas cosas, pero no sé, si me dices hace 10 años, hace 20 años que iba a estar yo casado con una mexicana viviendo en México, estás yo. Entonces no, son cosas que pasan en la vida, tiros que va dando, cosas tumbos que vamos dando y al final pues acabas en México o aquí. Así bueno, y ahora vamos a hablar, que tienes una entrevista, Carmen, sobre el disco, sobre este disco, bueno, pues eso que decíamos, tan intimista, tan sumiserente. Alebrís, ¿cuál es la entrega? Acaba de asolear un disco, Alebrís, con un barítono asturiano. ¿Podían explicarnos qué quiere lograr con este disco y cómo hizo la música? Claro. Pues bueno, lo de lograr, vamos a ponernos aquí en plan filosófico, porque lo que venimos aquí para trascender o intentarlo, ¿no? O dejar una huella o aportar algo a la especie humana, ¿no? Al mundo. Y de hacer, hicimoslo de manera muy tranquila, porque no se hizo para hacer un disco en sí, hízose para dar una sorpresa a la autora, en realidad, en una presentación de unos poemas. Y canta un barítono de Castrillón, que se llama David Menéndez, que no está aquí hoy porque está en Barcelona cantando, pero hicimoslo de manera muy espontánea, muy natural, y fluyó muy rápido y muy bien, muy tranquilamente lo hicimos. Y lograr que queremos pues, que lo escuches tú, que lo escuche pues, todo el mundo. Carmen, la última que tenéis tuya. ¿Qué importancia tienen los versos de Esther García en este disco? Porque claro, hay que decir que García y la Tomá, y bueno, pues una persona que está en el mundo de la literatura, que es pedagoga, que es profesora, que tiene una serie de libros, de premios, y que yo supongo que de alguna manera influyóte mucho. Sí, bueno, en realidad sí, y un ejemplo a seguir, todo parece poco viendo lo que falla ella, ¿no? Lo que falla uno parece siempre que lleve poco porque la estás viendo que está a muchas cosas encima quitando fillos y sacando... Entonces es impresionante. Y en cuanto al... Bueno, pues exactamente eso. ¿Qué influencia, qué importancia los versos de la versos? Los versos de la Miamá pues tienen una influencia, son el germen, como cuando pones una semilla que es una planta. Pues yo lo mismo, mi madre en su día hizo unos poemas. La influencia es que estás leyéndolos y estás inspirándote a la vez en lo que dices para intentar hacer una música, porque algunos poemas describen lo que dice el poema muy claramente. O sea, hay uno que lleva la gotera, que estás oyendo gotas constantemente, el de silencio, por ejemplo, tiene muchos silencios. Entonces, en ese sentido, son más influyentes. Otros, como grafitis en el mar, pues tienes sí, que me llama a mí mucho la atención escribe mi nombre en el agua del mar con letras líquidas. Mañana agarraré las letras con tiento y a subir a la cresta las folas, recorreré el espacio del agua. Cuando cheque a la orilla, agarrará mi nombre la brisa y será un nombre espuma. Bueno, y se llega un poco más. Sí. Claro, yo digo lo ella y del occidente. Claro, pero hay que decirlo también. Grafitis del mar, pues cuando coges un texto que lleve grafitis del mar, pues puedes pensar como cuando la espuma está en el mar y hay formas que parecen grafitis, estos que están pintados por ahí. Y entonces hay unos que son, partiendo del texto, influyen más a la hora de la música y otros que no, que simplemente vas con la letra acoplados y ya. Bueno, ¿y son cuántos cantares son? Son 9 cantares y detrás, después de los 9 cantares, está el recitau de la mi mamá, de Esther, con unos fondos, unos colchones musicales detrás, pero y el recitau. O sea, y primero el disco, lo que son las canciones y luego un recitado detrás. ¿Y cómo lo podéis definir, ya para acabar? ¿Cómo podéis definir este disco para que la gente, bueno, pues eso, lo vaya a mercar? Porque yo parece que me da la pena y que hay un poco de publicidad. ¿Qué diréis de él? Y un disco lírico, y un disco de piano y voz, lírico, en asturiano. Entonces, como el otro día decíamos un compañero del medio que
podría ser una banda sonora, la mía banda sonora de Asturias, a lo mejor, y una cosa así, una manera, porque no te recuerda Asturias por las armonías clásicas del folk o que tenemos el folclore en Asturias, sino por todo, en realidad, no está solo asemejado al folclore armónicamente, sino que lleva más el desi que tiene, el estilo hetero, y un disco intimista, introspectivo, y una cosa para estar tranquilo escuchando en casa. Pues eso. Si queremos estar tranquilos en casa escuchando, tenemos que tener este disco Alebris, un disco intimista. Y bueno, fue un placer, Ernesto, fue un placer, Carlota, Carmen, tenemos aquí. Y vosotros ya sabéis que los sábados tenéis una cita con la tele de los Escolinos. No faltéis. Otra vuelta más, estamos con todos vosotros en la tele de los Escolinos. Y güey, tenemos con nosotros a dos niños de la escuela Clara Campoamor, Ángel y Davinia, que van a falarnos de dientes, de flautistes, de nenos de Brasil, de culos, de tonel de sida, de casorios, de besos a coches, entre otras cosas. Si queréis pasar un ratín prestoso, nun deseéis de escuchalos. Después, diremos otra semana más al Concello de San Martín de Rey Aurelio. Allí los escolinos de la Escuela del Parque de Blimea van a seguir haciendo vos intrugos. Miráis si sois a contestar de alguna de ellas. Buenos días, neños, niñas y toda la xente que nos ve. Estamos aquí Ángel y Davinia del Colexio Clara Campoamor de Riaño. Güey, venimos a falar de algo que vos va a dar mucha risa. Sí, en sin dulda lle de veres prestoso. Pero como non te va a dar risa unos premios que distingue la tocha científica más gorda? Y non creáis que se fai en cualesquier pueblo de Asturias. Non. Faise nada menos que en la Universidad de Harvard. Y prometemos vos que todo lo que decimos y es la verdad y nada más que la verdad, aunque en ocasiones non lo paeza. Y lle que dan el premio a las personas que ficieron tochudes sorprendentes. Bueno, en realidad, y un antipremio Nobel. De fechu, en el comité que da los premios figuren una retafila de nobeles auténticos que deben quedar plasmados cuando se enteren de las investigaciones de los sos collacios. Y ello lle que, en contra lo que pueda parecer, los científicos y personalidades que ganen el antinobel no pretendían hacer chistes, non, sino que llevaban a cabo investigaciones que consideraban serias y importantes. Muchas de ellas publicáis en revistas especializadas. Como dice mi abuelina, los científicos a veces faen más boberías que les personas que malpenes sabemos leer y escribir. Debe ser que se aburren mucho en las universidades con tan pocas horas de clase, porque no se entiende cómo pueden pasar horas y horas estudiando las razones por las que la tostada suele caer para el lado de la mantega, o demostrando la mejor manera de mollar una galleta en el café y de servir el té sin que caiga una gota. A mí parece que lo más de lo más ya la investigación que hizo una doctora, una de las más grandes psicoanalistas de niños de todo el mundo, que algamó el Ig Nobel de Literatura con su informe sobre el caso de un niño llamado Peter, que utilizaba porciones de gas que se echen per curso como manera de rebelarse. Porciones de gas que se echen per curso? Pero, ¿qué es eso? Yo no quería decirlo así, porque quería ser más fina, pero si no hay más remedio, dirélo. El caso ye que el guaji este llamado Peter tirábase peos para fastidiar a los sus pas. De toes a toes, ese guaji era un gocho campeonato y más nada. Y ye que hay gente que tiene más pájaros na cabeza, pero si te parece, vamos a hablar de los antinobel de esta edición de 2007. Sí,
porque esta parodia de los prestigiosos galardones ya mundial. Yo cuido que el premio más merecido y el que recayó en el proyecto de un laboratorio estadounidense para crear una bomba que provocara la homosexualidad masiva en los soldados enemigos. Si no lo sabía yo. Asina que tirando esa bomba provocaría la homosexualidad masiva de los soldados enemigos. Y si de sopito todos los militares españoles vuélvense maricuelos. ¿Maricuelos? Sí, guys de verdad. Pues en España, esos militares mariposones podían casarse. Fundirías el misterio, dígotelo yo. Lo peor no es eso. Yo cuido que lo peor es que el Departamento de Defensa americano encerriscóse en este proyecto hasta el punto de financiarlo, pero al final acabó por paralizarlo. Con toda aseguranza de algún sabio militar, pensar que esa no era forma de derrotar al enemigo, presa de una pasión amorosa desenfrenada. Con besos y más cosas entre militares no se puede ganar la guerra. Yo no quisiera decir algo que saque la culebra del mato, pero no antes de decir y hacer esas tochaes, val más que se vayan a rascar el embeligro. De lo que estoy en forma contenta y que 3 españoles tan honrados con el premio de lingüística de la Universidad de Barcelona. Y es normal que ellos lo dieran, porque su trabajo es tan bueno y es importante para todos nosotros. Pues claro, demostraron que los rates no distinguen entre el japonés y el holandés falado al revés, y nosotros, que no somos rates, creo que tampoco, o sí. De todas a todas, estas investigaciones son de marca mayor. Guapo y útil fue el estudio de un profesor de la Universidad de Santiago de Chile y de un profesor de matemáticas aplicadas de la Universidad de Harvard. Ambos investigaron el problema de los sábanes arrugados. Pues mi abuela confesóme que no le gustó demasiado, porque dice que pa' qué val saber que los diseños de arrugues en los sábanes están presentes en la naturaleza, tanto en el pellejo humano como animal. Así como en la ciencia y en la tecnología, si después tienes que planchar como siempre, les dichosos sábanes. Y es muy poco práctico. Esos estudiosos parece que no saben de la misa a la media. ¿Y qué decir del de medicina de este año? Y la monda va sobre los efectos secundarios de introducir espades per garguelu. Claro, como todo el día tenemos zona de meter espades o cuchillos pela boca, ¿no puede ser más práctico? Amaza, dígotelo yo, que dir lo que todos sabíamos, que meter espades pel cuerpo causa como poco abondas irritaciones. Y por si había de alguna dulda, llevaron un papagayo que cuando estaba en el hombro de un paisano metía el pico por esófago. No hay derecho, el pobre hombre pasó lo fatal. Yo por mucho premio de química que gane el japonés Mayo Yamamoto, en jamás comería esa vainilla fecha de excrementos de vaca. Voy a ponerme a estudiar para que no me obliguéis a comer caca de vaca sabor vainilla por suspender. Que se quite del medio ese japonés que tal es 11:30. Encantóme el de economía. Quita el sentido, parece película americana. Patentó un dispositivo que lanza una red para prender atracadores de bancos. Pues el que me parece que salió rana fue el de una holandesa que logró el premio de biología por hacer un censo de ácaros, arañas, bacterias, algas, felechos. ¡Buah! Quita el sentido. El caso es que esos bichinos viven en escames de los seres humanos. Y yo que creía que dormía solo, están revolviéndoseme los tripes un montón. Lo mejor es que la mayoría de los premiados suelen ir a la ceremonia de los Ig Nobel a recoger el galardón. Y además, monstruos encantados, aunque no falten los que refuguen y de ellos ponense rabios por lo que consideran un insulto. ¿Ganaremos un Ig Nobel, un galardón de la risa cuando seamos mayores? ¡Dios mío! Con los toches que dices y faes, el año que te presentes ganes todos los premios, dígotelo yo. Pobres investigadores van a quedar plasmados contigo. No voy a retrucar a este rabisco porque ya no tenemos tiempo. Acordaivos que el sábado que viene vendremos con más noticias prestosas. Pasáis una buena semana. Selman. Un besí y ta luego. ¿En qué lugar se celebran las fiestas del pote?
En Santa Bárbara. Santa Bárbara. En 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 Santa Bárbara. ¿Cuántos kilómetros cuadrados tiene el concello? Qué sé yo, no lo sé. 50. 40 y pico mil. Pues esa no la sé. No lo sé. No la sé. ¿Cuándo se creó la banda de música del concello? En 1950, no lo sé. En 1931. La banda música hizo 76 años en el 2006. En el 1931. En el 2006 hacía 75 años, o sea que estamos en el 2007, 76 años. El año no lo sé. Pues hizo 75 años, el año pasado. No sé si por los años 30, no estoy segura. ¿En qué lugar se encuentra el Museo de la Minería? En el entrego. 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 En el entrego, San Vicente. En el entrego. En San Vicente creo que es. A que non yeren difíciles les entrugues? Bueno, hay que reconocer que de algunas de ellas más que otras. La primera, el lugar donde se celebra la fiesta del pote, casi todo el mundo supo contestarla, y en Santa Bárbara. Pero no todos los entrevistados supieron decir que San Martín de Rey Aurelio tiene 56,13 kilómetros cuadrados. Y también mucha gente no sabía que la banda de música de San Martín de Rey Aurelio creóse en 1931, lleven ya 67 años sonando per toda Asturias. Sí que así, todo el mundo supo que el Museo de la Minería, museo que si no conocéis invitamos a verlo porque merece la pena, está en San Martín de Rey Aurelio. Después de la sección de entrugues, tendremos al grupo musical de Lieres Sentiquina, dirigido por el maestro y músico Nacho Fonseco, que va a interpretar un cantar Colaron les sanes. Y a lo cabero, falaremos con Milio del Nido y Javier González sobre el antrosu. Esperamos que vos presten todas estas propuestas que vos traemos. Agua para ver el lugar.
más estamos en el Centro Asturiano de Uvieu, en el Salón Ules, con dos personajes que van a falarnos del antroxo. Tenemos a Javier González, médico y estudioso de la etnografía, y a Emilio del Nido, cocinero y escritor, que tiene un programa en la TPA, Recetas con Cuentos. Y vamos a falar del antroxo, porque son unas fiestas que en cualquier requeixo de Asturias, en cualquier pueblín, ciudad o villa, podemos atopar a xente caritaos. Y ellos van a falar eso, precisamente, de qué lle el antroxo y cómo lo viven los niños. Javier, ¿qué lle para ti el antroxo? ¿A ti gusta el antroxo? A mí gusta el antroxo, gustame todas las fiestas, gustame que la xente participe en fiestas. Cuando por razones de edad no participo en ellas, gustame ver a los demás que están pasándolo bien, y gustame las fiestas, sobre todo cuando la gente entiende lo que está haciendo. Emilio, yo supongo que a ti la folicia, el barullo, los cuentos que se cuenten, porque yo creo que de alguna manera hay una historia, esto de decir, entonces vamos a quitarles máscaras y volvernos ser lo que no podemos ser en todo el año. A ti supongo que te gusta. No sé si te... A mí gustame mucho, gustóme más, o participaba más cuando era más nuevo, como ye natural, porque ahora ya los años van asentándote, pero llevo una fiesta en la que por una vez en el año puedes reírte de lo establecido, y eso siempre presta. Queda de algo en este momento de lo que quiera el antroxo en Asturias, porque antes los antroxos asturianos, pues la xente agarraba cualquier manteluco, cualquier trapo, tiznábase la cara, ponía cualquier cosuca y deben a pasarlo bien. Ahora parece que los antroxos, bueno, pues lo que lleven los ayuntamientos, van de otra manera, quizás más tipo pues a Canarias o a otros, no sé, diferentes a los asturianos. ¿Queda de algo de eso? Uno de los muchos aspectos que tiene el antroxo y el revestirse, mascaritarse o ponerse de zarrapastón, y un de ellos, no es solo, porque yo creo que más importante es el de transgredir, el alterar todas las normas y todas las leyes, que si antes comies en casa, comes fuera, si antes respetabas la autoridad porque la autoridad podía hacerte daño, esa idea pues permitite insultarlos, tomarles el pelo, revestirte como ellos. Pero en el revestirse hay varias maneras. La más sencilla y era con un sacón, con un zarrapastrón, ponías un pañuelo por la cabeza, y eso era el revestirse para meter miedo o para no parecer tú. Hay otra forma que como acaba de decir Emilio, que revestirte de lo que no podías hacer. Hoy, afortunadamente, las cosas ya son muy diferentes, para mayor, pero antes un hombre no podía hacerse el mullerina. Entonces vestíase de muy hombre, vestíase de muller y hacía el mullerina. Antes un borracho estaba mal visto. Esto aquí vamos a peor. Hoy, como la rapacería emborrachase mucho más de lo que sería recomendable, pues a nadie se le ocurre para revestirse, hacerse el borracho. ¿Por qué? Porque el borracho después los por la calle con frecuencia. Vestirse de cura, vestirse de monja. Pero después hay otro tipo de disfraces y que lo más fácil que tengas, es decir, vestirte de cura o de monja es muy fácil, con una cosa negra, o vestirte de mexicano si tienes en casa un gorro mexicano, era buscar revestirte de algo. Y por último, y aquí a mí esto es lo que ya gustame menos, parece que hay un desfile de modelos, vas de príncipe de no sé cuánto, vas de hada, vas en trajes que se compren o que se alquilen, y es distinto de lo que se hacía aquí siempre. Esos son otros bailes que había, el Círculo de Bellas Artes, otros sitios. Y por último está lo importado de fuera, que es una adaptación a los tiempos. No vamos a estar celebrando hoy el antroxo, una fiesta de carnaval, como se celebraba cuando aquí había nada más que fame, cuando había una represión de autoridad que no te dejaban ni hablar, ni opinar, ni nada. Y entonces hoy es distinto. Y entonces la gente forma esos charangues, que son como los de Cádiz, como los de Canarias, como los de Brasil, y faen otra cosa que es completamente distinta. Si eso supone adaptarse a los tiempos, pues pasase muy bien, aparte del entierro de la sardina y otras cosas. Y ahí hay una cosa además que era un parte consustancial, que era meterse con la autoridad. Pero ahora, como son los ayuntamientos los que paguen los desfiles y las cosas esas, pues hay que meterse, pero muy suavemente. Y son unas autoridades los que se meten con otras autoridades como si no hubiera intercambio, ¿no? Emilio, yo no sé si decías que sí, porque a ti siempre te gustó la folicia, supongo que, bueno, pues ponías trajes, lo que pillabas. Sí, no, y yo sigo poniendo. Pero yo, no sé, a lo mejor tú mercaste un traje así de príncipe o de o de algo así del ejército, de capitán, de... ¿A ti qué te parece eso? Yo
hay dos maneras que tengo yo de mascaritame más a menudo. De ellas vegáis con cualquier cosa que tomo por casa, de mujer, si puede ser, sin quitar la barba, por supuesto. La verdad que es muy simpático, ¿no? El hombre cuando va vestido de mujer y eso, y lo primero claro que agarras con la mujer vestida. Además, vaya mullerones que damos los paisanos. Hombre, damos unos mullerones de un resultado. No todos, ¿eh? Y otras veces, por ejemplo, este año para el colegio de Morcín voy a ir, si se me arregla, voy a ir de Cid Campeador. Y entonces lo que hago es aprovecharme de los amigos de teatreros que tengo, que tienen por ahí trajes de tal. Entonces, cuando dijiste eso de príncipe, pues no sé si Cid Campeador y es muy de príncipe, pero no puedo decirte que no. De todo esto es vas de autoridad. Bueno... Con espadas. Claro, no, un cacho espadón de su madre, claro. Pero yo no me parece a mí que eso ya era muy tradicional, lo de ir de Cid Campeador en antes. ¿Cuáles eran? Porque estaban los guirrios. Tú que eres médico, sí. Javier, yo no sé si te dives mascaritado con el traje de médico y con una preñada, porque eso ya es muy típico. ¿Cuáles son los trajes típicos? Todo lo contrario, porque cuando cuando en la vida de todos los días tienes que vestirte de alguna cosa, lo que haces es transgredir y es hacer todo lo contrario. Lo que sí es verdad y es que en muchas partes de Asturias una de las cosas que llamaba la atención, en una época en que no se hablaba, el sexo no existía, estaba prohibido y era picado, hoy es milagro, pero eso es tu tema, entonces podías hacer una cosa que no se hacía nunca, y era que un paisano hacíase como que estaba pariendo, que daba luz, abría las patas, y entonces otro hacía de médico, pero que no era médico, si era médico no tenía gracia, claro. Y entonces luego incluso sacaban un perro, sacaban un gato, o la sardina, yo qué sé, sacaban lo que fuera, pero era por hacer algo que jamás se le ocurriría a nadie. Hay que tener en cuenta, para los que son más jóvenes, que en España, todavía muy pocos años, puso una película en un cine que en Oviedo era de arte y ensayo, del Palladium, donde se veía nacer un rapacín de verdad por primera vez, y eso publicóse en todos los periódicos. Eso, había una enfermera que estaba atrás por si alguien se desmayaba. Y desmayaba ese gente viéndolo, porque era algo de lo que ni se hablaba, ni se decía. Cuando nació un rapacín en casa, los otros rapacines, los hermanos mayores, claro, los pequeños no habían llegado, mandabanlos para otra casa. Eso era todo oculto, no se sabía. Veníamos todos de París o de la Cigüeña. Entonces de repente hacías algo que era el mayor escándalo, que era o un burro vestido de obispo o un hombre haciendo que estaba pariendo, pero vestirte siempre de otra cosa. Otra cosa es que el filho de un médico, yo no lo soy, tenía una bata del padre por casa y podía poner eso, o si tenías tu abuelo que debe ser militar, pues que pudieses poner algo que no eres, ¿no? Un uniforme de aquellos. Luego ya podían caerte una morrauca cuando llegaras a la casa. Cuenten que en la catedral de Ubieu y en muchas catedrales de toda Europa, que en los días previos a los santos inocentes ya se mascaritaban los molacinos, los ayudantes de los curas, tenían y hacían dentro de la iglesia, dentro de la catedral, hacían xirigoncias vestidos había un obispín y había los deanes y tal, y haciendo burla, y que hasta el músico del órgano tocaba las piezas eclesiásticas mal tocaes, haciendo burla del organismo. Y estaba permitido, y estuvo permitido hasta los centamos del siglo XIX. O sea, era revolver todo. Yo de Cid Campeador estaba diciendo antes que no te veo, pero quizás te veo, porque además es cocinero, disfrutando de los placeres de lo que lleve la comida, porque en el antro está régimen, hay que, bueno, ahora está régimen, pero con toda seguridad va a disfrutar, y yo creo que es muy importante, porque claro, viene después la cuaresma, viene después la época de ayuno, entonces es una época de comer hasta fartar y de comer muchas cosas. Normalmente en las casas, este siempre fue un país que pasó mucha fame. Cuando llegaba ya esto, venían 40 días que tenías que tasarlo porque te lo mandaba además la religión. Y además ya sabías, ya estaba el invierno, estaba más de mediado. Entonces ya sabías si alcanzaba. Y esos días forraban. El domingo el gordo había que comer como la madre que lo parió, porque lo que no podías hacer en todo el año. Era lo que no podías hacer en todo el año hasta a la hora de comer. Entonces, bueno, desde comer del gochu todo hasta los andares iban bien, y luego los dulces, los frisuelos estaban a la orden del día, y les casadillas y todo, ¿no? ¿Si no te gustan las casadillas? Sí, me gustan, sobre todo que me les hagan otros, porque yo no sé hacer casadillas, frisuelos pero sí. Dijiste casadillas, pero yo creo que hay una época más de frisuelos. Emilio tiene hecho en un día, ¿cuántos frisuelos? ¿Cuándo más? ¿Así, un récord? Que sí, de casadillas estos días estuve haciendo
los nabos de Morcín y hicimos 800 casadillas. Bueno, nada, eso. Pero de hacer frisuelos, incluso por otras fiestas que no fueran carnaval. Sí, o 300, 400, hombre, y en San Mateo de Oviedo 11 días haciendo Y una frisuelos. pena que no tengamos aquí tiempo para decir, bueno, muchos sabrán la receta, pero bueno, para decir un poco cómo Hay se que hace experimentar, el sobre todo frisuelo. experimentar, y cuando te salgan muchas veces mal, luego preguntas a un que sepa o lees un libro de cocina. Porque cuando te dicen un huevo, no sé qué, y luego harina, la que lleve o la que pida, eso hay que estar muy preparados. No, yo quería apuntar si tenemos tiempo. Antes, en todas las fiestas, lo que se hacía era comer un especial. Y los bodes no ibas a ver cómo se pasaba la gente. Hoy, este año, y estamos en mayo y ya comí 2 bodes. Sí. Solo se comía en las fiestas, solo se comía en la fiesta del pueblo, y luego comer fuera de lo que era el cocido, el plato de todos los días. Pero también los rapacinos, y cada vez que había una fiesta y ayuntase la familia o los vecinos, también revestíamos siempre. O sea que no era exclusivo el revestirse, el pintarse, si había alguien que te llevaba labios en casa, pues pintabas los labios y los coloretes, o con hollín, o con un curso quemado, pintabas. En cualquier fiesta podías aprovechar para eso. Siempre venía una mujer, la más simpática del grupo, fuera de vecinos o fuera de la familia, que ponían los pantalones del marido, cuando ninguna mujer ponía pantalones, y entonces venía con una chaquetona y una cosa por la cara, algo parecido a una peluca. Eso era siempre, o sea que la comida era siempre. Lo que pasa que en el antrochu, en el carnaval, tiene el componente que acaba de decir Emilio, que vienen ahora 40 días, donde pues yo tengo una edad, cuando me interesa tengo que ser viejo, cuando no soy, pero cuando yo tenía 16, 18 y 20 años, prohibíase poner música. En esas radios no se ponía música, nada más que algo de música clásica, y no se podían hacer guateques, cerrábanse los cines la Semana Santa, y los bares cerraban muchos, y solo se ponía una película que era Rey de Reyes, que era la vida de Jesucristo, la vida de la Pasión. No se podía hacer bailes, ni cine, ni nada, ni poner música. O sea, estamos hablando de 40 años. Sí, o menos. No. Sí, pero va como 40 años. Emilio, para acabar, una frase, eso camienta, que están los niños, que están las familias, para ti la antroxu, que tiene que ser, sobre todo eso, enfocado para los más pequeñinos en la casa. Bueno, pues como siempre lo que pasa que ahora los más pequeñinos casi nunca se puede usar el plural. Y el más piquiñín. Entonces pues ya, para el más pequeñín, la más pequeñina. Pero ya que el más pequeñín ahora ya lle el amo todo el año. Entonces yo creo que ese día había que dar un par de hostias para espabilarlo. Porque como quería decir un cucufate. como todo el año hay que el carnaval, camudar lo de todos los días. Pues ahora la única manera de camudarlo y ese día. No, pues yo creo que ese día para todos los nenos disfrutar de eso, de la folicia, del barullo, y pasadlo muy bien, y acordáis que tenéis aquí una cita con la tele de los escolinos, no faltéis. Neños y neñes, otra vuelta más estamos con vosotros na tele de los escolinos. Y hoy tenemos con nosotros a 2 neñes, Cristina y Aida, que van falándonos noticias relacionadas con mujeres que manden mucho y que faen cosas que a los hombres no nos gusta demasiado. Escuchéles oyertes porque vos va a prestar en forma. Después diremos otra semana más al Concello de San Martín de Rey Aurelio. Allí los escolinos en la escuela del Parque de Blimea van a seguir haciéndovos entrugues. Miráis si sois a contestar de alguna de ellas. Buenos días, niños, neñes, más, pas, abuelos, abueles, suegros, suegras y toda la gente que nos veáis. Hoy venimos, Aida y Cristina, a falaros d'unes noticias interesantes. Suegros y suegres, pero si este programa nada más que lleva niños, entonces, ¿por qué fales de suegros y suegras? ¿Por qué va a ser por lo de la primera noticia? Ah, sí, ya entiendo.
ese home va a necesitar la píldora del perfume que fai que el sudor tenga aroma de lavanda. Una píldora del perfume? Non entiendo un res. Ah, menos mal que estoy aquí para explicarlo todo. Escucha, el caso ye que una mujer, una brasileña de la Universidad de Ceará, después de 3 años de investigación, comercializó por internet con el nombre de Fibersense unos frascos de 90 cápsulas que convierten el sudor en aroma de lavanda. Pues Duncan Steiner tiene más razones que nadie de pulsales. Ahora que está destinado en Irak y la Tienes razón, lo de Irak debe ser un infierno. Los soldados americanos deben tarrecer mucho diri. Que no ye por eso. Si que más de tener que ir a Irak, tienen como jefe de pelotón a la so suegra, donde se vio cosa tala. Ah, hombre, si es convencipiar es por eso, si esa noticia, prepárela yo también. Pero el rapaz dice que está en forma contenta. Al fin y al cabo, todo queda en casa. Pues mi papá dice que gustaría que la so suegra, mi abuelina, fuera una estrella. ¿Y entonces qué quiere? ¿Llevarla a Hollywood? No, quieren tenerla a 300 años luz. Y el prove soldado americano que la va a tener de jefe, mi abuelina dice que no va a hacer vida. No hay tanta pena de él. Calla, que tú si no sueltas una baballa no estás contenta. ¿No ves que el soldado americano va ir disto en forma? Y por este motivo está en forma contento de tener a la so suegra de jefa, con toda la aseguranza de que van a llevarse de maravilla. Pues espero que no ni regale un vergallo para ir sus rigazos. Ya sabes, Shenru, que tiene amor por la suegra, regalará el día de su cumpleaños una tarjeta. Y el Shenru, que tiene humor, regalará la tarjeta el día de los bruces. Daicio regazos, bruces. Pero ¿cómo puedes soltar estos faltos a la televisión? Cuando te oiga la maestra, barma se gorda. Pero si yo nomás os digo que la estadounidense Peggy Whitson, la primera mujer que estará al mando de la Estación Espacial Internacional, recibió un regalo en antes de despegar. Un vergallo para ir sus rigazos como símbolo de autoridad. Menos mal que ahora te has centrado. Y aunque no lo parezca, esta noticia allí, verdad y nada más que verdad. Los miembros de la su tripulación, 2 hombres, van a enterarse de quién manda allí. Dice un corresponsal de la base rusa mientras entregaba el vergallo, es decir, el látigo. Pero la mujer, que era bien bona, dijo que esperaba no tener que usarlo. A lo mejor lo que usa para no estar tan sola es la almohada con brazo y torso masculino que usan los japoneses para no estar solos. Vale unos 59,5 euros y va a ser un éxito. Dígotelo yo. Mi mamá dice que va a dormir en otro cuarto con esa almohada para no tener que oír los ronquidos de mi papá. Y mi papá está en forma enfadado. Mi mamá dice que va a aguantar a mi papá. Sí, llega como una mujer griega de 70 años que pasó un tren por arriba y logró sobrevivir. Para del todo un milagro. El que te habrás preocupado y mi abuelo, después de escuchar que hay una mujer inglesa de 102 años que nada más necesitó un trago de whisky mezclado con agua para desvestirse para un calendario de caridad. Y ahí dice a mi abuela, que es mucho más moza, que como se le ocurra hacer de algo parecido, no sé lo que faldría. Mi abuela escacharrábase de risa lo hielo. Lo que no de recibo lo que hicieron el año pasado con la primera lotería del mundo para cirugía estética. Pero, ¿qué es eso de la primera lotería para cirugía estética? Pues por unos 2,23 euros de llamar de teléfono o mensaje de texto, los ganadores del sorteo recibirán casi 9.000 euros para financiarse de algún coste de cirugía estética que quieran hacer. No me extraña que mi abuela diga que hay gente que se cayeron todos los tornillos que tenían. Pues el comunista André Guérin, alcalde de una ciudad francesa, regaló al conservador Denis una casa de tornillos, diciendo que ibas a desatornillar hasta el último estalinista. ¿Dónde se vio? Peor hielo de China, que no va a dejar entre un catálogo de prohibiciones ni su limpieza de 2008 que las mujeres taxistas tengan el pelo encarnado y los hombres el pelo largo, porque dicen que los taxistas son la ventana de China. Ello oye que si no atienden a razones van a perder la licencia. Allí no anden con bromes. Pues la Unión de Emiratos Árabes, como son islamistas, y las mujeres no les dejan andar con hombres,
tiene 2 taxis de 2 colores bien diferenciados. Un rosa para las mujeres, al que los hombres no pueden subirse, bajo pena de cárcel. Coime, esto ya es terrible. Como dice mi mamá, detrás de un hombre inteligente está una mujer ventrílocua. Pero no tenemos tiempo para más noticias. El sábado que viene vendremos con más noticias a la tele de los escolinos. Un mesín y tallueu. ¿En qué año se hizo en Sotrondio la casa cuartel de la Guardia Civil? No la sé. No lo sé. No lo sé. No sé, ni idea. Sabía, pero no me acuerdo. No lo sé. ¿Cuántos concejales hay en el ayuntamiento? No lo sé. 8. No lo sé. Calculo que sobre 40 y algo, no sé. 12. No lo sé. No sé si hay 12. ¿Cuál es el puente más conocido del Entrego? No lo sé. No lo sé. El puente de la Oscura. El puente de los gallegos. No me acuerdo. El puente de los negros, oscuro, algo así es. ¿En qué año se creó el Concello de San Martín de Rey Aurelio? Pues no lo sé tampoco. ¿En 1837? En 1850. En 1836. En 1836 o 37, algo de eso así. Oficialmente no sé si fue en el 57, en 1957, pero bueno, ya se nombraba antes, ya hacía años. ¿Parecieron vos muy difíciles los entrugues? Bueno, no eran nada fáciles, porque había que conocer el concello muy bien y por este motivo muchos de los entrevistados no supieron las respuestas. Casi nadie supo decir que el cuartel de la Guardia Civil del San Martín de Rey Aurelio fízose en 1902. Tampoco la mayoría de los entrevistados supieron cuántos concejales hay en San Martín de Rey Aurelio, que son 17. 9 corresponden al PSOE, 7 al PP y 3 de Izquierda Unida. Muy pocos supieron que el ponte más antiguo y el ponte llamado La Oscura, que está en el Entrego y que fue construido en 1902. Ni que San Martín de Rey Aurelio tuvo, a lo largo de tiempo, compartiendo historia con Llangreu, del que se separó en 1837, por lo que lle concello desde esa fecha, 1837. Después de la sección de entrugues tendremos al grupo musical Xentiquina, que va a cantarnos un cantar del maestro y compositor de Xentiquina, Nacho Fonseca, El Pirata. Y a lo cabero falaremos con el jefe de estudios de la Escuela de Fozanel de Dubieu, Joan Manel, y 2 de los escolinos sobre cómo celebren la fiesta del Antros. Esperamos que vos presten todas estas propuestas que vos traemos. Pirata, amo de los mares bravos.
Otra vuelta más, estamos en el Salón Ules del Centro Astrónomo de Ubieu y estoy muy bien acompañada con profesores y escolinos de la Escuela de Fuzaneldi, el jefe de estudios, Joan Manuel, y dos escolinos de cuarto y de quinto, Paula y Manel. Y vamos a hablar de una fiestiquina que con toda seguranza gusta mucho a los niños, a los pas, a los abuelos, a todo el mundo, porque esa fiestiquina lleva para pasarlo bien, barullo, folixa, además celébrase no solo en Ubieu, sino en toda Asturias, en España y en el mundo entero. Falamos del Antrosu. Joan Manuel, y los nenos, ¿desde cuándo se celebra el Antrosu en la escuela? Paula. Desde que entramos al colegio. ¿Cuántos años tiene la escuela de Fuzaneldi? Bueno, el colegio tiene al rodio de 20 años o 22 años y el Antrosu es una fiesta que se celebró desde que yo me acuerdo. Yo llevo también ese tiempo en el colegio. De todas formas, con el paso del tiempo la celebración fue camudando y yo creo que fue camudando para mejor, es decir, que pasemos de hacer una celebración donde los niños se enmascaraban y había un poco de folicia a inserirla de fecho en las actividades complementarias y en la programación general del colegio. Joan Manuel, ¿y por qué tenéis en la Escuela de Fuzaneldi de Ubieu ese bezo de celebrar? Yo sé que ya hay muchas escuelas, ¿no?, en Ubieu y en Asturias, pero ¿por qué vosotros eso, desde el principio hasta ahora, 20 años? Hombre, la fiesta es una fiesta muy afitada en la escuela y en la sociedad y en la cultura. Y donde yo, como tal fiesta, tiene un montón de recursos que escolarmente son muy aprovechables. Hay un motivo para festejar y para pasarlo bien, pero también para trabajar determinados objetivos escolares, sobre todo los transversales, es decir, todas estas cuestiones que complementen a las actividades curriculares propiamente dichas. ¿Y cómo viven los niños, que yo creo que son los que más disfruten en la escuela? ¿Cómo lo viven los profesores y cómo viven los pas? Yo creo que son, no sé, los colectivos que estamos ahí. A ver, los niños. ¿Quién va a decir? Manel, ¿tú cómo vives el Antrosu? Con mucha gallola y muy prestoso. Préstanos todo. ¿Y tú cómo lo vives? Bien, con gallola. Con gallola. Joan Manuel, ¿cómo lo viven los nenos? ¿Cómo lo vivís? Porque claro, ellos tienen otra visión, ellos supongo que ellos gusta eso, pues todo lo que son los trajes, la novedad, la folicia, el prepararlo, el pregón, pero los maestros viven desde otro punto de vista porque son los que tienen que preparar todo eso y los pas pues supongo que también tienen otra perspectiva. Sí, hay que tener en cuenta que una actividad que se suma al desenvolvimiento general de xeres de la escuela y supón un traballo añadido. Pero yo creo que é un traballo que se fai de moi buen grau e moi a gusto, porque por una parte los niños vivenlo efectivamente con mucho entusiasmo y con mucho interés, y nosotros tenemos la satisfacción de que siempre nos agavite mucho las familias, si no hay que pensar que de decidir el tema, pensar en los trajes, buscar un tema integrador que todo el colegio pueda plasmar en el patio y que tenga dentro pues esos objetivos de cartel transversal o curricular que hablamos antes, pues efectivamente supongo un trabajo añadido. Nosotros decía que tenemos la suerte de que las familias se agaviten mucho, es decir, que organizamos unos talleres de pas y demás, vienen por allí, ayuden al diseño, a la confección, y todo eso pues fai posible que se pueda hacer todo esto. Hay una comisión de actividades complementarias y extraescolares que entre el equipo directivo y esta comisión pues encargamos de coordinar un poco el desenvolvimiento de toda la fiesta. Yo que viví el Antrosu en esas escuelas va tiempo, pero sé lo que lle un trabajo en forma que a lo mejor pues no sé si se reconoce, no sé, Joan Manuel, si yo acuérdome de estar en Fuzaneldi, yo acuérdome de asesores preparando los trajes, pensándolo, programándolo, bueno, pues todo lo que decíamos, todas las actividades que lleven a rodio, que no hay decir un día, bueno, pues vamos a hacerlo de un día para otro facelo. ¿Tú crees que los pas y la gente sabe todo ese esfuerzo y todo ese trabajo que supone para los maestros? Hombre, yo creo que sí, Nosotros
facemos, bueno, cuando pensamos en la fiesta, facemos un programa porque en realidad nosotros en esas, aparte ya del tiempo de preparación y de hacer los trajes y de las actividades de aula, el día antes del desfile faise también un taller de gastronomía onde les más y algún pa también van a hacer... Y ya poco a poco, no sé si antes estaban los pas, pero ya ahora... Bueno, van colaborando mucho los pas, los hombres, y cada vez más. Bueno. Yo creo que bueno, yo creo que esos objetivos escolares y sociales van cumpliéndose. Y ahí donde yo trabajo muchísimo pues les familias y un trabajo, pero los trabajos, hombre, no hay más que mirarlos para la cara de los niños y para las familias que el día del desfile están en el patio y la satisfacción y la expectación que genera el desfile. Entonces, sí, porque ahora estos niños están aquí así como muy serios porque la tele impone un poquitín, hombre, ya se están riendo un pelín, pero y es verdad que cuando están, bueno, pues con el antrosu, la verdad es que la sonrisa de ellos, yo creo que es lo más importante. Pero claro, tenéis que decir los trajes, porque vosotros cada año pues camudáis de tema. Yo no sé, él está de pirata ahora y tú es una... ¿qué es tú? A ver, ¿de qué dama. Una dama del siglo XVIII, XIX. Sí, por ahí, una dama, XVII, XVIII. Pero eso, ¿cómo decidís los trajes y qué trajes? Porque yo sé que hicisteis trajes muy guapos, muy prestosos, que a lo mejor mucha gente, claro, que está fuera de la escuela, no conoce ese trabajo, que es una pena. Bueno, sí, es muy efímero donde yo, porque ya ves, el plástico y después, pues la mayor parte de los trajes, algunos ya se esfarrapen el mismo día, en los juegos y tal, y otros, pues bueno, consérvense y caltiénense. ¿Habéis interrogado por los...? Sí, que cómo hieren los trajes, cómo se hacían... Sí, perdón, el diseño del tema. Bueno, nosotros pensamos en un tema al que pueda sumarse todo el centro. Es decir, por ejemplo, un tema muy interesante fue el de la mitología. Entonces escuéllense los mitos, repártense un poco entre los cursos, los equipos de profesores van decidiendo y diseñando y buscando la manera de aperiar a los chiquillos. Porque es de los más pequeñinos, los niños de infantil también. Todo el mundo, efectivamente, desde los 3 hasta los 12 años, que ya el escolinado que tenemos nosotros. El año pasado, que ya era la historia de los trajes, pues bueno, había desde egipcios, romanos, caballeros medievales, personajes de la edad moderna y personajes de la actualidad. Joan Manuel, yo no sé si, yo no me acuerdo ya de verte eso con trajes amascarado, amascárense, suelen amascararse los maestros y maestres. Bueno, vamos a decir que se amascaren más les maestres. ¿Por qué será eso? Bueno, y un fecho, no vamos a analizar la causa. Ahora por qué. Bueno, vamos a decir y que el número de maestres en nuestro colegio es mucho mayor. Mayoritariamente mazcárense maestres y maestros, no siempre y no todos y todas, pero mayoritariamente. Y suelen ir pues más o menos revestidos y mazcarados como están los escolinos de los dos grupos. Ya, porque en antes los antrosos, los que se hacían en Asturias, porque no había posibilidad de ir a mercar, no había supermercados, garrabes lo que tenías a mano y garrabes pues ese pañueluco, ese manteluco. No. ¿Vosotros qué hacéis? ¿Siempre preparáis los trajes con lo que tenéis? A veces, pues bueno, pues ya algo más comercial. Hombre, hay un poco de todo. La intención primera y es la de utilizar lo que se tiene más a mano, es decir, ese sentido tradicional de revestirse, del home vestirse de muller, o la muller vestirse de home, o el mozo vestirse de viejo o de vieja. Y yo acuérdome del año pasado, por ejemplo, en algún grupo que viven de caballeros, les levites, y eran chaquetes de los pas o de los vuelos que viven recollíes por la parte de atrás a modo de levita del siglo XVIII y estaba perfecto, los zapatos con un llazo de papel, etc. Entonces, fáense de las dos maneras, a veces con materiales de este tipo, plásticos, cartulines y tal, con algunas cosas y algunos prendes que puedan traer de casa y también algún complemento y algún traje y alguna parte, una peluca o un sombrero pueden ser mercados. Tenemos poco tiempo y hay muchos entrugues, por ejemplo una y la gastronomía, ¿no? Porque es muy importante y bueno, pues ¿cómo se faen? Porque yo sé que hacéis frisuelos y que hacéis comida típica del Antroso. ¿Cómo se faen los frisuelos? Faise una mezcla de leche, farina, huevo y azúcar y aváyase todo bien y luego fríes en cazu con poca grasa.
Y yo creo que a vosotros no os prestan a los frisuelos. Que decís, no, yo paso, yo no quiero frisuelos. No. Y así, ¿a ti gustan mucho? Sí. ¿Y a ti? También. A ti también. ¿Qué hacéis en cuanto a la gastronomía en la escuela? Sí, dedicamos una xornada a facer frisuelos e rosquillas. Cómprense los ingredientes, prepárense unas cocines en el comedor y un equipo numeroso de masa y de algún pan. También ya faceros de bienceo por la mañana y en el largor de la jornada escolar los rapacinos, las rapacines van pasando por allí degustando. En ocasiones también tienen la oportunidad de facelos o de preparar la masa o incluso freír, pero claro, hay que pensar que estamos manejando al rollo de 500 rapacinos y es un poco difícil que todos puedan intervenir mucho, ¿no? Y lo que hacen sobre todo es degustarlos, xintalos y acompañarlos con una chocolatada que la Asociación de Mas y Paz del Colegio dio su cierta esilla. Bueno, qué rico. Yo sé que hacéis muchas actividades, pero vamos a hablar nada más para acabar del pregón del año pasado. Y no sé si los nenos se acuerdan, Manel, no sé si vos acordáis de parte del pregón ya para acabar. A ver, ¿quién se acuerda? Yo. Acuérdate tú, Manel, a ver, ¿qué era eso del pregón? A ver. Todos los del segundo ciclo van vestidos de modernos, y no de la actualidad, sino en lo que son los siglos del 15 al 18 después del Renacimiento. Unos son espadachinos, mercenarios de los tercios que lucharon allá en Flandes con los huestes de Lluteru. También hay conquistadores de espíritu aventurero, como don Pedro Menéndez, que sirvió a Carlos I. Y la causa non lle otra de xuru el calentamiento. Hai dames, homes de lletres e militares y clérigos ilustrados industriales. El marqués de Sargadelos, que foi de Santalla Dozcos y que exposigó en Ribadeo. Bueno, vaya bien, que algo, que bien lo sabe. Bueno, Joan Manuel, no tenemos más tiempo. ¿Qué nos puedes decir? Una frase, bueno, pues no sé si animar a la gente, no sé si puede la gente entrar ese día. Bueno, ¿qué puedes decir de lo que lleva el antroxo y lo que lleva el antroxo en la escuela Fozanel de Dubieu? Sí, yo quiero, en primer lugar, animar a toda la comunidad educativa, que ya está bastante animada, a colaborar en todos los preparativos, tanto en la preparación de los trajes y en esa otra parte de la gastronomía. Y después nosotros mandamos una carta y un programa a las familias y en este programa convidámoslos e invitámoslos a que vayan a presenciar el desfile a las familias y al barrio, porque al fin y al cabo pues el colegio ¿Qué día se fai? ¿El viernes? Sí, facémoslo, este año tenemos un poco atrasado porque hay que acomodar la actividad al calendario escolar, y muy cerca de las vacaciones, y entonces como todo esto requiere un tiempo, nosotros vamos a hacer en la semana del 15 de febrero, que viernes y en los días anteriores. Pues ya sabéis todos, 15 de febrero tenéis una cita en la Escuela Fozanel de Dubieu, también tenéis una cita con nosotros para la semana que viene en la tele de los escolinos. No faltéis y pasadlo muy bien en el antroxo.